Bienvenida a nuestra audiencia a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos un tema verdaderamente monumental. Bueno, monumental en el sentido más literal de la palabra, sí. Exacto. Vamos a explorar un periodo fascinante partiendo de los extractos y, bueno, el análisis exhaustivo del capítulo 6 del Tratado Clásico de Sir Bannister Fletcher. El famoso A History of Architecture, un texto imprescindible. Así es. Para quienes nos escuchan y buscan atajos hacia el conocimiento, el objetivo de hoy es desentrañar la arquitectura de los reinos helenísticos. Queremos entender cuáles fueron sus periodos, sus locuras estilísticas, sus innovaciones. Y sobre todo, cómo este estilo acabó sirviendo en bandeja de plata la identidad visual del mismísimo Imperio Romano. Es un punto de partida excelente, la verdad, porque este capítulo en particular no se limita a darnos un catálogo de columnas y ruinas. No, para nada. Nos permite leer la piedra casi como si fuera un documento político. Nos habla de un momento de la historia en el que el mundo conocido cambia de escala por completo. Y la arquitectura tiene que adaptarse a la fuerza a esa nueva realidad, ¿verdad? Totalmente. Una realidad global. Pues para quienes disfrutan rompiendo mitos, aquí va la premisa fundamental de la que partimos hoy. Normalmente, cuando se piensa en la arquitectura clásica griega, la mente evoca imágenes de templos rígidos. De una pureza absoluta. Eso es. Pensamos en el Partenón, en mármol blanco inmaculado, proporciones matemáticas perfectas. Y reglas tan estrictas que ningún constructor en su sano juicio se atrevería a saltarse. Pero claro, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando un imperio colapsa? Las fronteras se expanden miles de kilómetros y culturas muy distintas chocan de frente. Pues que nace la arquitectura helenística. Un estilo rebelde, grandioso. A veces incluso desmesurado, diría yo. Y que sirvió como el verdadero puente hacia el mundo romano. Es que esa imagen mental de pureza y rigidez que solemos tener pertenece casi exclusivamente a la Atenas del siglo V a.C. Un momento muy concreto. Y geográficamente muy limitado. Pero el mundo helenístico es un universo infinitamente más vasto. Es caótico, cosmopolita. Una época de mestizaje brutal. Mestizaje, innovación tecnológica obligada y, bueno, una ambición política desmedida. Vale, vamos a desglosar esto. Para ponernos en situación tenemos que hacer un viaje relámpago al año 323 a.C. Un año clave. Alejandro Magno acaba de morir en Babilonia, ha conquistado medio mundo desde Grecia hasta la India, pero comete el pequeño error de no dejar un heredero claro. Un detalle sin importancia, claro. Como era de esperar, su inmenso imperio se hace añicos. Sus generales, los conocidos como diádocos, Se reparten el botín a cuchillazos. literalmente, y fundan sus propias dinastías. Los Ptolomeos se quedan con Egipto, los Seleucidas con Siria y Mesopotamia, Y los antigónidas intentan aferrarse a Macedonia. y de la noche a la mañana, el centro de gravedad del mundo griego abandona la pequeña península helénica. Y se traslada a unos reinos orientales enormes. Y aquí es donde entra la psicología del poder. Exacto. Que es la verdadera fuerza motriz detrás de la arquitectura que vamos a analizar hoy. Cuéntanos sobre eso. A ver, estos nuevos reyes, estos diádocos, no tenían un derecho divino o de sangre ancestral para gobernar esas tierras. Eran militares extranjeros. En territorios inmensos. Y sufrían de una inseguridad política crónica. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de legitimar un poder cuestionable en la antigüedad? Construir a lo grande. Construir a una escala tan colosal que nadie se atreva a dudar de tu grandeza. Esta necesidad marca el inicio del helenismo temprano. Que abarca todo el siglo III a.C. Eso es, los monarcas comienzan a fundar metrópolis gigantescas desde cero, ciudades como Antioquía o Alejandría. Imaginemos el impacto visual para alguien de la época. Ya no se construye a escala humana, ni para una ciudad-estado de 10.000 habitantes. Se construye para imperios de millones de personas. Un ejemplo perfecto de este helenismo temprano que mencionan los textos es el templo de Apolo en Dídima. Menudo edificio. Y no hablamos de un templo cualquiera. Cuando los arquitectos de esta época diseñaban, miraban hacia los templos arcaicos gigantes, pero les inyectaban esteroides. Es una muy buena forma de describirlo. Para que nuestra audiencia se haga una idea, entrar en Dídima no era simplemente cruzar una puerta, era atravesar un bosque de columnas titánicas. Para descubrir, de repente, que el interior no tenía techo. Exacto. Era un inmenso patio al aire libre escondido dentro de una fortaleza de mármol. Buscaban literalmente empequeñecer al visitante.
Te sentías como una hormiga. Totalmente. Y esa carrera armamentística arquitectónica nos lleva al helenismo medio. Ya estamos en el siglo II antes de Cristo. Sí, y aquí la pura escala monumental ya no es suficiente. Necesitan sofisticación. Surge una figura estelar, ¿no? Hermógenes, un arquitecto que es una estrella en el urbanismo antiguo. Este hombre no solo levantaba edificios, era un teórico brillante. Revolucionó el orden jónico. Y popularizó un concepto arquitectónico clave, el plano pseudodíptero. A ver, detengámonos ahí, porque la palabra pseudodíptero suena a diagnóstico médico grave. Suena fatal, ¿sí? Si entiendo bien el concepto, los templos más masivos e imponentes, los dípteros, tenían 2 filas completas de columnas rodeando todo el edificio. Era el símbolo supremo del lujo extremo. Lo que hace Hermógenes es diseñar el templo para que parezca tener esas 2 filas desde lejos, pero en el último momento... Elimina por completo la fila interior de columnas. Y aquí viene mi duda. Si quitas una fila entera de soporte estructural, ¿no corres el riesgo de que el enorme techo de piedra y madera se te venga encima? Claro, el riesgo estaba ahí. Entonces, ¿por qué asumir ese riesgo técnico? Esa es precisamente la genialidad técnica de Hermógenes. Al ensanchar el espacio entre la columnata exterior y los muros del templo, sin usar columnas intermedias, obligaba a los constructores a crear vigas de madera mucho más largas. Más largas y resistentes. Exacto, para soportar el techo. Era un alarde de ingeniería brutal. Una virguería. Pero la recompensa era enorme. Al vaciar ese espacio interior, creaba una galería techada inmensa, ancha y libre de obstáculos alrededor del templo. Claro, se gana un espacio útil brutal. Hay que entender que en estas nuevas y masivas ciudades helenísticas, la religión era un evento multitudinario. Necesitaban dar sombra y refugio a miles de peregrinos. A comerciantes, ciudadanos, a todos durante los festivales. Hermógenes transformó el templo. Pasó de ser un objeto puramente escultórico para ser mirado desde fuera a un espacio habitable y funcional para las masas. Y esta evolución nos empuja hacia el helenismo tardío, Que es el último periodo antes de que Roma arrase con todo. y donde presenciamos una paradoja histórica bellísima en los textos. A ver si adivinas cuál es. La paradoja es que cuanto peor les iban en el campo de batalla, mejor construían. Va totalmente por ahí. Políticamente, los reinos helenísticos del siglo I a.C. se están desmoronando, Las legiones romanas avanzan imparables. devorando un territorio tras otro. Hay un colapso militar y dinástico absoluto. Sin embargo, culturalmente, ocurre justo lo contrario. Es fascinante. La tradición arquitectónica helenística es tan fuerte, tan visualmente dominante, que termina absorbiendo a sus propios conquistadores. Los romanos ganan la guerra, pero el estilo helenístico gana la batalla cultural. Roma queda completamente fascinada y adopta este lenguaje arquitectónico como propio. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para que la pragmática y militarista Roma se enamorara de este estilo, primero la arquitectura tuvo que volverse atrevida. Casi descarada, sí. Alejados de la mirada crítica y estricta de la vieja Atenas, los arquitectos helenísticos deciden que las normas clásicas son aburridas. Empiezan a experimentar con una libertad tremenda. Por ejemplo, en la época clásica, mezclar órdenes era un tabú. Absolutamente prohibido. El orden dórico, que era robusto y austero, pertenecía a la Grecia continental. Y el jónico, más elegante, con sus volutas, era de la costa asiática. Estaban segregados geográficamente. Pero de repente, las fronteras saltan por los aires. Es una verdadera globalización estética. En las ciudades helenísticas empezamos a ver plazas inmensas en territorios puramente jónicos que, por pura elección de diseño, se construyen con columnas dóricas. El rigor geográfico desaparece por completo. Y la irreverencia va a más. Tanto que llegan a superponerlos. Fijaos en este nivel de rebeldía arquitectónica, o mejor dicho, hay que imaginar esto. A ver. Cogen columnas jónicas, elegantes y esbeltas, y les plantan encima un entablamiento dórico, con sus pesados triglifos y metopas. Para un arquitecto clásico, eso habría sido una aberración visual. Como ponerse un smoking con botas de montaña. Tal cual. Y las proporciones también enloquecen por completo en esta época. Las columnas dóricas, que históricamente daban una sensación de anclaje, de estar fuertemente clavadas en el suelo, de pronto se estiran hacia el cielo. Hablamos de columnas que alcanzan alturas de hasta 7 veces su diámetro. Se vuelven larguísimas y delgadas. Y como en un mundo al revés,
Las columnas jónicas empiezan a engordar. Toda esta experimentación visual da a luz a lo que los historiadores de la arquitectura denominan el estilo barroco helenístico. Y es importante hacer un matiz para nuestra audiencia aquí. No estamos hablando del barroco europeo de Bernini o Velázquez del siglo XVII. No tiene nada que ver cronológicamente. Se utiliza el término barroco para describir una arquitectura que nace en los bordes del mundo griego, en ciudades de Asia Menor o Siria. Y que se vuelve extremadamente florida, teatral, dinámica y muy sobrecargada de detalles. Es como si los edificios quisieran presumir de presupuesto. Las fachadas dejan de ser simples muros de carga Se llenan de nichos, de estatuas dramáticas. y empiezan a usar masivamente columnas adosadas. Es decir, medias columnas talladas directamente sobre la pared que no sostienen absolutamente nada. Están ahí puramente por el espectáculo visual, para crear juegos de luces y sombras. Y en este escenario tan teatral hay un claro ganador estilístico, El orden corintio. el gran protagonista. En la época clásica, el capitel corintio, ese que parece una cesta envuelta en hojas de acanto muy detalladas, era casi una rareza. Se consideraba demasiado recargado, quizá demasiado femenino o lujoso para el exterior de un templo público. Por eso los arquitectos clásicos lo mantenían escondido en los interiores, o lo reservaban para pequeños monumentos muy específicos. Era como un secreto a voces entre los arquitectos. Pero en el mundo helenístico, el corintio sale a la luz y conquista las calles. Empezamos a ver fachadas enteras dominadas por estos capiteles. Que además se vuelven mucho más profundos, exuberantes y recargados. El ejemplo paradigmático de esta explosión que señalan las fuentes es el gigantesco templo de Zeus olímpico, en Atenas. Financiado ni más ni menos que por el rey seleucida Antíoco IV. Este edificio monumental demostró de una vez por todas que el orden corintio podía sostener visualmente un exterior a escala masiva. Supuso un cambio de paradigma total en la historia de la arquitectura. Capiteles gigantes y columnas kilométricas trae consigo un problema secundario bastante obvio. ¿El peso y la gravedad? Efectivamente, no puedes construir a esa escala sin reescribir las reglas de la ingeniería. La estética necesitaba el respaldo de la física. Porque toda esta virguería visual no habría servido de nada si los edificios se derrumbaban al primer temblor. Y es fascinante ver cómo los ingenieros helenísticos se enfrentaron a estos retos. Una de las innovaciones más cruciales de este periodo es el desarrollo de la bóveda de cañón. O la bóveda de túnel con clave, sí. Originalmente, los constructores macedonios usaban esta técnica bajo tierra, creando imponentes tumbas reales abovedadas. Para que lo visualicemos, es un arco perfecto hecho de bloques de piedra cortados en forma de cuña. Donde la propia fuerza de la gravedad, en lugar de derrumbar la estructura, empuja las piedras unas contra otras. Bloqueándolas. Y la pieza central, la clave, sella esa trampa de presión. El salto cualitativo ocurre cuando los ingenieros se dan cuenta de que no tienen por qué limitar esa tecnología prodigiosa a la oscuridad del inframundo. Sacan la bóveda a la superficie. Y la aplican a la ingeniería pesada. Esta técnica permitía construir subestructuras masivas, pasadizos abovedados y muros de contención colosales. Capaces de soportar el peso de fortalezas enteras. Era justo la tecnología que necesitaban para domar la topografía. Y hablando de domar el entorno, hablemos del urbanismo. En esta época triunfa de forma absoluta el plano en cuadrícula. El famoso plan hipodámico. Pensemos en ciudades enteras trazadas desde cero como si fueran inmensos tableros de ajedrez, con calles perfectamente rectas cruzándose en ángulos de 90 grados. Pero claro, en medio de esa cuadrícula perfecta, tienes que encajar el ágora, la inmensa plaza central pública. ¿Y cómo evitas que ese espacio abierto gigante se convierta en una explanada caótica y polvorienta? La respuesta helenística a ese problema de diseño urbano es sin duda alguna la estoa. La famosa estoa. A ver, para explicarlo de forma sencilla, podríamos decir que una estoa era el equivalente antiguo a un centro comercial y cívico mezclado. Básicamente, es un pórtico techado inmensamente largo. Pero los arquitectos helenísticos no se conformaron con simples pasillos con techo. Crearon estructuras independientes de 2 o 3 pisos de altura. Con columnatas dobles en su interior, tiendas en la parte trasera y paseos cubiertos. Eran edificios kilométricos que enmarcaban las plazas. Ofrecían sombra, refugio para la lluvia, espacio para los comerciantes, filósofos y burócratas. Todo bajo un mismo techo monumental. Funcionaban como un marco arquitectónico perfecto. Delimitaban el vacío del ágora. Aportando un orden visual impecable a la ciudad.
Pero claro, el plan de cuadrícula es ideal cuando tienes una llanura despejada frente a ti. Claro, el problema es que los reyes helenísticos eran megalómanos y a veces decidían construir sus capitales en los lugares más absurdos e inhóspitos posibles. Un reto mayúsculo. Y el ejemplo supremo de esta locura es Pérgamo. Hay que imaginar a un rey asomándose a una montaña escarpada, con unas pendientes vertiginosas, y diciendo: «Aquí, quiero mi capital monumental justo en la ladera de esta montaña». Para lograr construir palacios, altares gigantes y templos en ese terreno, los ingenieros tuvieron que esculpir literalmente la topografía entera. Creando terrazas artificiales suspendidas casi en el vacío. Y para que esas terrazas monumentales no se deslizaran montaña abajo con las lluvias o el peso de los edificios, levantaron muros de contención. Que hoy en día seguirían siendo un prodigio de la ingeniería. No se limitaron a apilar bloques de piedra gigantes. Desarrollaron lo que se conoce como el sistema de muros mixtos. Ojito con esto porque es pura ingeniería antisísmica de la antigüedad. Totalmente. No hacían un muro sólido de pura piedra, porque ante un terremoto o una presión extrema de la tierra, la rigidez hace que la piedra se quiebre. Lo que hacían los ingenieros de Pérgamo era construir una fachada exterior de bloques de piedra perfectamente tallados y ajustados. Luego levantaban otra pared sólida en el interior, contra la tierra. Y el espacio masivo que quedaba en medio lo rellenaban con escombros secos, piedras sueltas y tierra. Ese núcleo de escombros secos no era para ahorrar material. Energía moviéndose y reacomodándose. Evitando que la tensión rompiera el rígido muro exterior. Era un diseño brillante. Permitía a Pérgamo desafiar la gravedad. Y ya que hablamos de aprovechar laderas de montañas, tenemos que mencionar la metamorfosis de los teatros. Los griegos clásicos ya construían sus teatros en colinas, pero durante el helenismo la escala y la tecnología se disparan. Estandarizan los asientos de piedra de la cavea para acomodar a miles y miles de espectadores. Pero lo verdaderamente revolucionario pasa en el escenario. Así es, en la época de Sófocles o Eurípides, el fondo del escenario, la esquene, solía ser una modesta estructura de madera temporal. En el periodo helenístico, la esquene se fosiliza en piedra y empieza a crecer hacia arriba de manera agresiva. Se convierte en un rascacielos teatral. Hablamos de edificios escénicos de varios pisos de altura, repletos de columnas reales y adosadas, nichos y estatuas. El edificio en sí mismo se vuelve un espectáculo visual tan potente que casi competía con los actores que estaban abajo. Todo era dramatismo. Entonces, tras repasar todas estas locuras, ¿qué significa todo esto a gran escala? Es la gran pregunta. Hemos hablado de reyes estresados, columnas mutantes, muros antisísmicos y teatros rascacielos. Pero según esta revisión arquitectónica, ¿cuál es el verdadero impacto a largo plazo de todo este periodo? Si conectamos esto con el panorama general, el impacto real, lo que subrayan estas fuentes de forma tajante, es que la arquitectura helenística no murió en Egipto con la derrota de Cleopatra. Ni desapareció cuando los romanos conquistaron Grecia. Todo lo contrario. Funcionó como el puente fundamental, el departamento de investigación y desarrollo del futuro imperio romano. Roma, especialmente durante el reinado de su primer emperador, Augusto, asimiló todo este catálogo de innovaciones. Es decir, los griegos helenísticos invirtieron siglos haciendo pruebas y errores, inventando conceptos y rompiendo reglas. Y luego Roma llegó y aplicó la producción en masa. Los romanos adoptaron sin pudor esa libertad para combinar órdenes, el gusto por el exceso ornamental y el uso masivo del orden corintio. Detalles decorativos que vemos por toda Roma, como las famosas ménsulas de voluta o los modillones que sostienen las cornisas, son importaciones directas de Asia Menor. Pero Roma no solo copió los detalles, asimiló la filosofía del espacio. ¿Recordarás que antes mencionamos a Hermógenes? Bueno, él también fue pionero en la idea del conjunto arquitectónico. En lugar de colocar un templo aislado en medio de la nada, diseñaba recintos cerrados. Colocaba el templo en el centro y lo rodeaba completamente con un inmenso rectángulo de estoas o pórticos. Diseñaba el vacío. Y esa idea de controlar la experiencia visual aislando el monumento dentro de un patio columnado es exactamente el ADN de los foros imperiales romanos. Cuando uno piensa en el foro de Augusto o en el de Trajano, con sus grandes plazas rectangulares abrazadas por pórticos que te guían visualmente hacia un templo monumental al fondo.
No está viendo una invención puramente romana. Está viendo el diseño espacial helenístico aplicado a escala imperial. Absolutamente. Y la influencia llega hasta los materiales. Hay un dato curioso de las fuentes que a mí me dejó fascinada. Cuéntanos. Todos tenemos en la cabeza esa imagen de la antigua Roma brillante, recubierta de mármoles preciosos y alabastro, esa famosa técnica romana de revestimiento. Que consistía en construir muros baratos de hormigón o piedra tosca y luego pegarles láminas de mármol pulido cortadas finísimas. Como si cortaran el mármol para forrar el edificio y aparentar una riqueza incalculable. Pues resulta que esa técnica, que grita Roma imperial por los cuatro costados, fue en realidad un invento helenístico. Los romanos simplemente tomaron la idea de los reinos orientales y la estandarizaron a nivel industrial. Es una lección fantástica sobre cómo funciona realmente el progreso humano. Los grandes saltos tecnológicos y estéticos rara vez son chispazos aislados de genialidad que nacen de la nada. Son cadenas continuas de asimilación, copia y mejora. Los romanos fueron sin duda los administradores e ingenieros más formidables del mundo antiguo. Pero el vocabulario visual que utilizaron para comunicar su poder global fue redactado letra por letra por los arquitectos de los reinos helenísticos. Así es. Vamos a atar cabos para cerrar este viaje inmenso. Hemos visto cómo la arquitectura helenística cogió las bases puras de Grecia y las mezcló con la escala monumental de Oriente. Rompieron las proporciones clásicas para sobrevivir en un mundo de imperios masivos. Se atrevieron a mezclar columnas, inventaron el barroco de la antigüedad, elevaron el orden corintio a la categoría de superestrella. Y domaron montañas con bóvedas de túnel y muros de contención huecos. Y al final del día, después de siglos de experimentación febril, sirvieron la inspiración en bandeja de plata al Imperio Romano. Menudo legado. Todo esto plantea una pregunta importante, una reflexión final para llevarnos a casa. Adelante. Vemos en estos documentos que el periodo helenístico nació de la muerte de Alejandro y la fragmentación política y militar de su imperio, una época de guerras civiles sangrientas entre sus generales. Un caos absoluto. Y sin embargo, en medio de ese colapso y división, los arquitectos lograron crear un lenguaje estético unificado que terminó conquistando a la mismísima Roma. Es una paradoja tremenda. Para quienes buscan aprender de la historia, queda esta reflexión. A veces, es exactamente en los momentos de mayor ruptura y caos político cuando la creatividad humana logra sus innovaciones más duraderas. Construyendo puentes culturales que sobreviven a los imperios que los financiaron. Dejar que el colapso político sea el motor de la inmortalidad artística. Una perspectiva verdaderamente brillante. Agradecemos a todas las mentes curiosas que nos han acompañado en esta inversión profunda a través de la piedra y el tiempo. Ha sido un placer. Ojalá que la próxima vez que veamos un edificio de estilo clásico, ya sea un museo o un ministerio, podamos leer en sus columnas esa historia de caos, rebeldía y evolución. Nos despedimos por hoy y, como siempre, recordando la belleza que reside en no dejar nunca de aprender. Hasta la próxima.